Bienvenido de nuevo. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Michael von der Schulenburg, quien pasó 34 años en las Naciones Unidas viviendo en zonas de conflicto en todo el mundo. Actualmente es miembro del Parlamento Europeo. Gracias por volver a participar en el programa. No, gracias por invitarme. Veo que hay aquí todas estas personas poderosas y la verdad bastante intimidado por ello, pero estoy muy contento de estar aquí. Eres demasiado amable. Bien, hoy quería hablar contigo sobre la falta de legalidad dentro de la Unión Europea, ya que es algo que también te preocupa en este momento. Así que supongo que, para situar a los espectadores, hay un coronel del ejército suizo, un coronel retirado, que sirvió en el Servicio de Inteligencia Estratégica de Suiza y fue miembro del Estado Mayor General suizo. Se trata del coronel Jack Baude, que trabajó para la OTAN, las Naciones Unidas y otras organizaciones, y es reconocido por mantener el más alto nivel de profesionalidad en sus análisis. Sin embargo, ahora ha sido sancionado por la Unión Europea, lo que significa que sus cuentas bancarias están congeladas. No puede viajar, no puede recibir servicios y le resulta difícil incluso conseguir comida. Y su delito por el que recibe este castigo de la UE fue aparentemente un pensamiento incorrecto orwelliano. Es decir, tiene un análisis equivocado de la guerra de Ucrania. No ha seguido la narrativa, o la propaganda, se podría decir, de la OTAN. ¿Cómo explicas lo que Unión Europea les coronel Baude? Bueno, no hay nada que explicar. Quiero decir, hemos vuelto a la Edad Media. Hemos hecho algo que, en el mundo anglosajón, se llamaría declarar a alguien fuera de la ley. Hemos creado a una persona, un proscrito, que ya no tiene derechos legales reales. De hecho, tiene que pedir dinero a la comisión para pagar el alquiler y comprar comida. Y si queremos ponernos en contacto con él, al parecer, también tenemos que pedir permiso primero a la comisión. Así que la comisión actúa no solo como quien emitió esta ley, o decreto en este caso, sino también como quien lo acusó, y además decide cómo se aplica. Es increíble. Quiero decir, para nosotros en Europa, donde creemos en el Estado de Derecho, esto es realmente increíble. Pero ya sabes, déjame decir algo más, porque estamos aquí en el Parlamento. Quiero decir, toda Europa occidental, o la Europa de la OTAN y Estados Unidos están atrapados en la creencia de que la fuerza da la razón. Todo ha cambiado por completo. Y esto también significa que se está negando a la gente el Estado de Derecho. Quiero decir, no se trata solo del Estado de Derecho, del derecho internacional, sino también del derecho nacional, ¿no? Quiero decir, estas cosas van realmente de la mano, y eso es muy, muy inquietante, especialmente para Europa, ya sabes, donde comenzó la Ilustración, donde empezó la era de la razón, donde surgieron la mayoría de estos principios, el Estado de Derecho, todas estas ideas. Ahora, mientras perdemos terreno a nivel internacional, lo estamos tirando todo por la borda. Y creo que como parlamentario, y por desgracia todavía somos muy pocos, queremos luchar contra esto, porque pienso que es nuestra responsabilidad, como representantes del pueblo europeo en el Parlamento, decir no, ese no es el camino correcto. Y también vigilar por encima del hombro de la Unión Europea para ver qué está haciendo y qué no debería hacer. Y ahora también se nos acusa de ser prorrusos. No tiene nada que ver con Rusia, no tiene nada que ver con China, se trata de nosotros mismos. ¿En qué tipo de mundo queremos vivir? ¿Por qué estamos renunciando a nuestros propios principios? En el fondo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y eso es lo que queremos sacar a la luz. Eso es lo que intentamos debatir en el Parlamento. Muy, muy difícil, porque todo el mundo está en un estado de ánimo bélico, y por eso lo tenemos. No es solo el caso de Jack Baude. Quiero decir, no deberíamos olvidar que hay 59 personas en la lista de sanciones. La mayoría no son muy conocidas,
Él es el más conocido, lo que probablemente nos ayude a llamar la atención sobre ello. Pero ya sabes, todas estas personas básicamente viven en un estado de falta de ley, ¿no? Obtuvimos un dictamen jurídico y estas personas, antiguos jueces del Tribunal Europeo, calificaron esto de acto ilegal. Hemos impuesto efectivamente una muerte ilegal a estas personas. Es algo terrible y hay muy poca atención internacional al respecto. Hice un comentario similar sobre hacernos daño a nosotros mismos cuando la Unión Europea decidió dar estos nuevos pasos para incautar los activos soberanos rusos. La UE suspendió todo este proceso, votando cada 6 meses la renovación del bloqueo. En esencia, están rompiendo sus propias reglas. Creo que esto es interesante porque no solo supone una violación del derecho internacional, sino que además están infringiendo el propio derecho de la UE. Presentar esto como algo a favor o en contra de Rusia me parece una forma muy propagandística de verlo. Una vez que empiezas a desmantelar el Estado de Derecho en casa, ¿dónde se detendrá exactamente? Pero, ¿quiénes son esos 59 periodistas y académicos que han sido sancionados? Quiero decir, no hace falta repasarlos a todos, pero ¿cuáles son los principales crímenes que han cometido? Tener las opiniones equivocadas. Lo interesante es que el decreto dice que se trata de personas que difunden propaganda rusa, ese tipo de cosas, y desinformación. Por cierto, pedimos oficialmente a la Comisión si podían definir la desinformación o la información falsa y respondieron que no tienen una definición para ello. Entonces, ¿cómo pueden juzgar a la gente por esto? Pero en fin, así es como está. Entre esas personas, no las conozco a todas, conozco algunos nombres y demás, hay personas que no tienen nada que ver con Rusia. Han criticado Gaza, han criticado la implicación francesa en África y las han incluido en esta lista de sanciones. Así que es algo muy general. Ahora los estados acuden a la Unión Europea para silenciar a quienes critican sus políticas. Y es muy interesante que lo hagan a través de la Unión Europea, porque todos los países ya tienen leyes sobre difamación y calumnias. Así que en realidad podrían utilizar sus leyes nacionales para perseguir a las personas. Pero en un contexto nacional, el Estado de Derecho sigue siendo mucho más fuerte porque tenemos una separación de poderes, algo que no existe en la Unión Europea. Por eso les resulta mucho más fácil actuar a través de la Unión Europea, porque de repente nadie sabe ya quién está al mando y nadie sabe a qué tribunal acudir para defender sus derechos o cosas por el estilo. Así que lamentablemente, la Unión Europea sirve, y por eso también está perdiendo credibilidad, para hacer cosas ilegales que no se podrían hacer en un contexto nacional. Y eso es muy preocupante porque no soy antieuropeo, pero creo que todo este proyecto europeo, si sigue por este camino, es algo que no querría tener. Pero, ¿qué ha hecho exactamente el coronel Bo? ¿De qué se le acusa realmente? Porque fui a los propios sitios web de la UI y vi que se referían a él como participante en programas prorrusos. De nuevo, no me gusta cuando utilizan este tipo de terminología o conceptos como prorruso. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Significa que muestras lealtad al gobierno ruso en lugar de al tuyo? ¿O significa simplemente que no sigues la narrativa oficial? Quiero decir, prorruso puede significar todo el tiempo. I testami que se lakfor es grani, se via powered legior, or I'm besmall. Pero por lo que entiendo, él simplemente estaba citando al principal asesor de Zelensky, Alexei Arestovich, quien en una entrevista de 2009 se sienta y dice, bueno, si provocamos o amenazamos con ampliar la OTAN a Ucrania, eso obligará más o menos a los rusos a invadir. Y sostiene que ese será nuestro billete para entrar en la OTAN. Es decir, Rusia se sentirá amenazada, invadirá, y luego con la ayuda de la OTAN derrotaremos a los rusos. Y así, básicamente, entraremos en la OTAN. Eso es lo que dijo. Y lo sé porque he entrevistado al coronel Bo varias veces y él ha citado esto en varias ocasiones.
Pero ya sabes, si alguien quiere argumentar que interpretó mal lo que dijo Arestovich, eso es otra cosa. No creo que lo haya interpretado mal, pero si ese es el argumento, bien, se puede plantear. Pero sancionarle, usar esto como motivo para impedirle comprar comida, congelar sus cuentas bancarias, quiero decir, esto es algo muy oscuro. No existe ninguna ley en el mundo que te prohíba decir esas cosas. Y ya sabes, hay muchas personas, Mearsheimer, por ejemplo, que comparten la misma opinión. Son académicos, personas muy conocedoras de estos asuntos. Por supuesto, tienen puntos de vista diferentes a los de la Comisión, pero en ningún país debería eso ser algo que se persiga judicialmente, ni podría serlo. Sin embargo, la Unión Europea lo hace. Quiero decir, en realidad no me importa qué justificación le dieron. Nada de esto se ha demostrado. No ha habido ningún proceso que muestre que hizo algo malo, nada probado que indique que haya perjudicado a alguien por decir esas cosas. No, simplemente se emite después del veredicto, porque la comisión dicta el veredicto y luego ofrece una justificación muy endeble. Ni siquiera pudo defenderse. Nunca se le preguntó sobre estas cosas. Nunca se le dio el derecho a ser escuchado en todo este asunto. Todo se hizo en secreto. No sabemos de qué trató la discusión, quién votó a favor, quién votó en contra o quién se abstuvo, cosas así. Así que es un proceso completamente opaco. Ese es el punto importante. Y si realmente hizo algo que fuera ilegal, entonces debería ser procesado, quizá en Suiza, quizá en Bélgica. Pero ¿por qué por la Unión Europea? ¿Y por qué de esa manera? Ese es realmente el problema. ¿Por qué de esa manera? ¿Y quién determina la pena? ¿Quién decide de qué se le declara culpable? Es decir, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente un proceso completamente ilegal, pero que al final tiene consecuencias enormes para la persona que es acusada, ¿no? Oh, muchísimo. Pero también he notado esto en el mundo académico. Trabajo como profesor en la universidad de aquí, y hay una presión inmensa sobre los académicos. Los investigadores con los que hablas y que se centran en Rusia saben perfectamente que es inútil hablar de la crisis actual sin mencionar, por ejemplo, la expansión de la OTAN. Pero todos son plenamente conscientes de que, si lo mencionas, se interpreta como que eres prorruso o que apoyas la narrativa rusa. So que siempre un argumento gubernamental del Kremlin, tasios vacíos. Quiero decir, es muy fácil demostrar que esto es correcto. Puedes citar a un montón de altos cargos estadounidenses, políticos, líderes militares, jefes de inteligencia, para probar que efectivamente es así. Sin embargo, los hechos realmente no importan, porque ahora no dicen que sea desinformación. Dicen, es prorruso. En otras palabras, apoya la narrativa rusa de que esto fue provocado, porque la narrativa de la OTAN es que fue no provocado. Así es, Glenn. Por eso tu argumento sobre lo que se le ha acusado no era algo sobre lo que yo quisiera discutir. De lo que quiero hablar es de que tiene derecho a un proceso judicial si ha hecho algo mal. Eso significa que debe ser informado de lo que se le acusa. Tiene derecho a un abogado, derecho a expresarse y, en fin, a aclarar las cosas quizá. Pero nada de esto se ha hecho. Así que en lo que queremos centrarnos no tiene nada que ver con si dijo algo a favor o en contra de Rusia. Lo que queremos decir es que aquí tenemos un caso en el que se socava el Estado de Derecho, en el que se socava la libertad de expresión y se hace de una manera extremadamente secreta, básicamente sin ni siquiera una ley que lo respalde. Y en esto es en lo que queremos centrarnos. Es muy importante la distinción, porque en cuanto empezamos a debatir sobre si debía o no haber asistido a la conferencia de Valdai, estamos hablando de un asunto completamente distinto. En lo que debemos concentrarnos como diputados, como miembros del Parlamento, es en decir no. Tenemos que mantener los estándares del Estado de Derecho. Y eso no se ha hecho.
En realidad no se ha hecho en absoluto. Es una parodia de justicia, juzgar a alguien y condenarlo por cosas terribles. Esto es lo que debemos hacer. Y no tiene nada que ver con Rusia, no tiene nada que ver con China, no tiene nada que ver con Estados Unidos. Tiene que ver con preservar la democracia, el Estado de Derecho, la libertad de expresión y todos estos valores. Son valores que debemos defender. No necesariamente si alguien dijo una cosa u otra. Sería muy difícil para nosotros entrar en eso. Sí, porque la postura que ha adoptado, bueno, ya sabes, en todos sus libros, y ha escrito muchos, suele centrarse principalmente en fuentes occidentales, lo cual tampoco se puede cuestionar del todo. Y creo que en una situación de guerra es importante poder mantener una postura honesta, porque siempre que hay guerra, existe una enorme presión para que la gente se alinee con una narrativa que está profundamente arraigada en la naturaleza humana. Como nosotros, el grupo propio, somos los buenos, es simplemente el malo. Y al presentar siempre el conflicto como una lucha entre el bien y el mal, claro, resulta muy eficaz para movilizar a favor de la guerra. Pero es imposible lograr la paz porque ya sabes, eso se llama apaciguamiento, cuando el bien cede ante el mal. Y por eso es muy importante tener un análisis sensato. Por eso siempre me dio mucho miedo esa narrativa de que algo es no provocado, porque una vez que se considera no provocado, ya no se puede llegar a un compromiso, porque entonces estarías recompensando la agresión. Pero cuando reconoces que ambos bandos tienen parte de culpa, entonces puedes empezar la diplomacia. Entonces puedes encontrar negociaciones. Quiero decir, desde mi punto de vista, el coronel Wall fue un soplo de aire fresco, teniendo en cuenta que habíamos tenido 4 años de diplomacia. Absolutamente, absolutamente. Pero deberías tener derecho a un juicio justo si él dijo algo incorrecto. No puedo justificarlo todo, no conozco todos los detalles. Pero este juicio justo es muy importante, porque también intimida a la gente. ¿Sabes? Conseguimos muy pocas firmas entre los parlamentarios cuando hicimos esto. Muy pocas, porque incluso este tipo de intimidación ha llegado al Parlamento. Y incluso ciertos políticos que conozco muy bien en Alemania, que normalmente no quisieron firmar la petición, temían que al final eso también pudiera volverse contra ellos, que acabaran en la lista. Y saben lo arbitrario que es todo, y lo poca defensa que tienes. Todo lo deciden un grupo de personas que se reúnen en secreto en Bruselas y toman esas decisiones. Y eso da mucho miedo, da muchísimo miedo. Puedo entenderlo. Si presentas una queja o firmas una carta así, podría ser el siguiente. Por eso también queremos insistir en el proceso. ¿Entiendes? No es que quiera decir que hayas dicho algo incorrecto, pero tenemos que insistir en el proceso. Sí. Y en este caso tenemos una opinión jurídica. Tenemos algo en lo que basarnos, que dice que no cumple con la legislación europea, que no cumple con el derecho internacional. La Unión Europea ha cruzado un Rubicón, ya sabes, avanzando hacia la guerra. Y cuando César cruzó el Rubicón, ya no se podía volver atrás. Nos gusta tener futuro de si irast en No está muy claro, porque en el Tratado de Lisboa se dice que cualquier decisión adoptada por el Consejo en materia de seguridad y política exterior no puede ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dado que se trata de una cuestión de seguridad y política exterior, en virtud de la cual se dictó este decreto, la pregunta es si él o cualquier otra persona pueden siquiera acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora bien, si él u otros acuden a un tribunal alemán, simplemente dirán que no es de su competencia, y estas personas se quedan atrapadas. Así que no lo sabemos. Sentimos que es nuestra obligación ayudar a averiguar cómo se pueden combatir estas cosas.
Queremos dar a todos los abogados, no solo al abogado de Schacksburg, argumentos mediante este dictamen jurídico y decir, mire, esto es un dictamen jurídico, un dictamen serio. Así es como debemos proceder. Creo que deberíamos concentrarnos en este asunto. También hemos enviado una carta a Antonio Costa. Creo que la firmaron 9 miembros del Parlamento, pidiéndole que anule este tipo de sanciones contra particulares porque están completamente fuera de la ley. Y, por supuesto, no recibimos ninguna respuesta al respecto, y entonces todos quedamos muy expuestos. Pero ya sabes, tenemos que hacerlo. Te digo, hay un gran temor que recorre el Parlamento. En Sikesnaman, incluso si hubiera hecho nine step with Ese es el punto que tenemos que dejar claro. Se puede argumentar de otra manera, pero debemos mantenernos en esta posición. Porque en el momento en que empecemos a repetir lo que dijo el señor Özlem o quien sea en algún momento, no lo sabremos. Simplemente no lo sabemos. Pero si él hace algo incorrecto al decir eso, entonces existe un procedimiento según la ley alemana o las leyes nacionales para tratarlo. Y eso es lo único que queremos defender. Es muy importante, porque de lo contrario nos perdemos a nosotros mismos, ya sabes, seamos o no prorrusos. Queremos decir que estamos defendiendo nuestros propios valores, nuestros valores europeos, frente a la Comisión Europea. Sí. Esto es interesante porque, bueno, probablemente viste la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que advierte esencialmente contra la Unión Europea por volverse cada vez más autoritaria, incluso destruyendo la civilización europea. No es una buena postura que adoptar, casi demostrando ese mismo argumento, no para toda Europa, pero sí al llegar a este extremo. Porque, bueno, los propios estadounidenses sancionaron a uno de los comisarios de la UE, el excomisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, y la UE se indignó. Hablaron de libertad, soberanía y ley. Pero en casa, ellos mismos prácticamente descendieron por completo a la ilegalidad. Sí, yo no sería tan defensor de Estados Unidos. Quiero decir, mira lo que le pasa a Maduro. Es realmente irónico que lo hayan llevado al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Es el mismo tribunal con el que Trump tuvo tantos problemas. Tuvo que sentarse allí y responder preguntas. Y después criticó duramente al tribunal, con palabras muy fuertes que no quiero repetir. Y ahora lleva a otro presidente ante ese mismo tribunal. Tiene todos los rasgos de un juicio espectáculo. Un juicio espectáculo significa que ya se sabe cuál será el resultado. Maduro no tendrá un juicio justo, porque si el tribunal dice que lo que hace o deja de hacer no está dentro de su jurisdicción, básicamente el caso se desestima. Quiero decir, ¿qué hacemos entonces? Tenemos que pagar a toda esa gente que fue asesinada y todo lo demás. Y si el tribunal dice que no está suficientemente probado que él cometiera un delito o su esposa, ¿qué hacemos entonces? Quiero decir, esto es algo terrible en lo que Trump se ha metido, porque no podrá librarse de ello. Y ya sabes, lo que más pesa sobre él son las elecciones de mitad de mandato. Por lo que he visto hasta ahora, la opinión pública en Estados Unidos no está realmente de su lado. Y eso podría acabar muy mal, porque para entonces, en 7 meses, todo esto podría estallar y no generar lo que él realmente espera. Así que creo que lo que tenemos aquí también trata de violar el derecho internacional, secuestrar a un presidente de otro país y luego socavar su ley nacional, exactamente igual que lo que hacen los europeos. Y creo que, como dije, lo triste para mí es que ambos somos occidentales y todos hemos crecido creyendo que tenemos un sistema político que protege los derechos básicos, el sistema judicial, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la democracia y cosas por el estilo. Y ahora vemos continuamente que estas cosas están siendo destruidas por nosotros mismos, no por Rusia, China ni nadie más. Somos nosotros quienes lo estamos haciendo.
Y eso es muy, muy preocupante, porque básicamente Occidente está en declive y está cayendo un poco demasiado rápido. Es un declive económico, un declive social, un declive político y especialmente a nivel internacional, un declive en credibilidad. Ya no tenemos credibilidad. Quiero decir, todos son dobles raseros. Basta con mirar lo que pasa en Venezuela, lo que decimos sobre Gaza, la Unión Europea. Es realmente, realmente triste. Y todos esos políticos que tenemos aún no se dan cuenta de lo caro que nosotros y la próxima generación vamos a pagar por lo que estamos haciendo ahora. Tengo una familia numerosa, ya sabes, acabo de tener mi 5º nieto, así que me interesa mucho lo que ocurra. Bueno, comparto tus sentimientos sobre Maduro, porque cuando lo ves en un tribunal de Nueva York, quiero decir, todo el asunto es ilegal desde el principio. Violaron el derecho internacional al invadir, al matar a toda esa gente, al secuestrar al presidente de un país soberano. Lo llevan a Nueva York y luego intentan crear esta ilusión de legalidad al ponerlo a juicio. Es absurdo. Pero creo que tienes un buen punto, porque siempre que los países o las civilizaciones están en declive, ya sea económico, social o político, existe el riesgo de que el Estado de Derecho se desmorone. Sí, debería haber un debate dentro de Occidente, sin embargo, sobre el hecho de que estamos en un declive relativo. Si miras la economía, es simplemente un cambio de poder. ¿Y cómo nos aseguramos de no desechar algunas de nuestras mejores tradiciones en cuanto al Estado de Derecho y a mantener algunos de los valores de los que la URSS habla mucho, pero que en realidad no cumple? Quiero decir, mira el caso de Maduro. Fue arrestado o secuestrado o lo que sea, sin una orden judicial. No había orden, no había ninguna acusación en su contra. No era buscado internacionalmente, simplemente lo detuvieron y después se inventaron una historia. Esto es imposible según la ley. Si crees que alguien ha cometido un delito, incluso si está en el extranjero, tienes que emitir una orden internacional, y no la había. No la había. Quiero decir, sí, creo que eso va a ser muy grave. Y cuando veo esto en los periódicos alemanes, la forma en que están tan entusiasmados con lo eficientemente que se hizo, me recuerda que he visto muchas guerras. Quiero decir, recuerdo Afganistán, cuando todo el mundo elogiaba lo rápido que los estadounidenses podían derrotar a los talibanes. Y al final lo perdimos. Lo mismo cuando Bush estaba tan entusiasmado con Irak, y lo perdimos. Ya sabes, Libia, dijimos que ahora teníamos un modelo de cómo hacer una intervención internacional y lo perdimos. Quiero decir, esto también lo vamos a perder, este asunto de Afganistán. Trump lo va a perder, y es una gran lástima. Fue elegido por gente que ya no quería más guerras. Esa idea de hacer América grande otra vez también pretendía no interferir en otros países. Y ahora lo está haciendo de una manera extremadamente poco profesional. No solo que lo esté haciendo, sino que además es extremadamente poco profesional. Parece que esto se ha ido deteriorando a lo largo de un periodo de tiempo muy largo. A menudo señalo que Kosovo sentó un mal precedente, porque entonces se argumentó que no era legal, pero sí legítimo, apelando a los valores de la democracia liberal, como si se dijera, de acuerdo, podemos hacerlo, aunque no sea legal. Tenemos que situar estos valores por encima de la ley, pero al menos en aquel entonces existía esa pretensión. Si observas cómo se ha deteriorado todo con el tiempo, solo el año pasado vimos Gaza, donde básicamente hemos apoyado un genocidio, y luego, por supuesto, un ataque a las instalaciones nucleares de Irán, que es realmente más que temerario, prohibido internacionalmente. Sí, exacto. Y después el secuestro del presidente de Venezuela. Es una cosa tras otra. Parece que una vez que se establece ese precedente y todos miran hacia otro lado, solo puede ir en una dirección.
Recuerdas a China y a otros países autoritarios. Si China hiciera algo así, quiero decir, nos volveríamos locos. Es increíble. Y sin embargo, lo justificamos. Sabes, al leer los periódicos en Alemania, lo que más me preocupa es el apoyo que se está dando a esta acción. Se habla mucho, por supuesto, del gasto militar y cosas por el estilo. Si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra. Y ahora no dejamos de oír esta otra frase todo el tiempo. Si no eres lo bastante fuerte para sentarte a la mesa, estarás en mi. Quiero decir, básicamente, los fuertes te devorarán. Tenemos que ser fuertes. Cuando observas estas cosas, es una negación total de cualquier ley internacional. Y la ley, tanto internacional como local, existe para prevenir conflictos. La ley nacional, en esencia, también sirve para eso. Y pensamos que ya no es posible. Eso significa que el mundo occidental, que surgió de la Ilustración, ahora tiene una visión extremadamente negativa del ser humano. Significa que cualquier otra persona es automáticamente tu enemigo, o potencialmente tu enemigo. Eso implica que si él tiene una pistola, tú tienes que tener dos. Si él tiene dos pistolas, tú tienes que tener una ametralladora. Quiero decir, esta es la lógica que hay detrás de todo este tipo de cosas. Y esto ocurre en un mundo donde tenemos sistemas de armas militares tan poderosos que pueden destruir prácticamente toda la vida en la Tierra en cuestión de minutos u horas, en muy poco tiempo. Ya no podemos permitirnos este tipo de pensamiento. Pero esta forma de pensar ahora proviene de Occidente, no de China, ni de Rusia, ni de India, ni de África. Son Europa Occidental y Estados Unidos los que de repente han empezado a ver el mundo de esta manera. Es una actitud típica de un perdedor. Y con esta actitud perdemos incluso más rápido de lo que lo haríamos de otro modo. Es una retórica muy extraña, muy infantil en el fondo, que se ve en los medios, pero también entre la clase política. Cada vez que se viola el derecho internacional, todo se reduce a lo mismo. O apoyas lo que hacemos, o apoyas al otro bando, al villano. Lo vimos con Irán, cuando los estadounidenses e israelíes bombardearon las instalaciones nucleares iraníes. Yo señalaba que eso iba en contra del derecho internacional. Y era muy desestabilizador. De hecho, después de aquello, era lógico que a Irán le interesara adquirir armas nucleares como elemento disuasorio. Pero entonces, el único argumento es, bueno, ya sabes, los mulás de allí son muy malvados. Si te opones a esto, significa que estás con ellos, básicamente. Es decir, esto es propaganda de guerra básica. Cuando bombardearon Yugoslavia en 1999, era o lo apoyabas o estabas con Milosevic, o apoyabas el bombardeo de Irak o estabas con Saddam Hussein. Y lo mismo hicieron cuando justificaron lo que hicieron en Venezuela. Ah, bueno, es autoritario, es un dictador. Esto es diept en simplistic en ahora. Así que existe that personal. Logic we have now. So there is no international law then. Huge implications. You know, Brown. Tiene enormes implicaciones. Verás, la universidad tiene un proyecto llamado el coste de la guerra. Hicieron un estudio sobre el coste de la llamada guerra contra el terrorismo entre 2003 y 2022, es decir, más de 20 años. Y afirman que durante ese tiempo, directa o indirectamente, costó la vida a 4,8 millones de personas, casi todas civiles. Quiero decir, quizá unos pocos cientos de miles de combatientes del Estado Islámico entre ellos, pero poco más. Y 38 millones de refugiados. Eso significa que 1 de cada 3 refugiados es resultado de nuestra campaña antiterrorista. Y si comparas esto, no encontrarás a Rusia, ni a la India, China o cualquier otro país, ni siquiera al Estado Islámico o a los talibanes, responsables de tantas muertes a causa de sus propias políticas.
Y no queremos aceptar esto. Sabes, pasaremos a la historia de forma muy negativa si la gente compara lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Y el caso es que ya ni siquiera reconocemos el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas, que fue un regalo de Estados Unidos a la humanidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin Estados Unidos no la habríamos tenido. Sabes, tenemos los convenios de Ginebra, el cuarto convenio sobre cómo comportarse en territorios ocupados con población civil. Lo hemos tirado todo por la ventana, pero es nuestro. Lo empezamos y ahora lo tiramos por la borda. Y esto es algo tan doloroso de asumir, darnos cuenta de que hoy en día somos nosotros los culpables. Somos los que matamos a la gente. Somos los que cometemos abusos contra los derechos humanos y ya no somos los defensores de eso. Es lo que hay. Y creo que para mí como occidental, como alemán, no quiero ser otra cosa. No estoy en contra de la Unión Europea, aunque ahora tengo mis dudas. Así que creo que para personas como nosotros es muy difícil aceptar el camino que hemos tomado. Muy difícil. Y he visto muchas de estas guerras, quiero decir, no lo olvides, ¿eh? Sí, al mismo tiempo, se ve un auge del autoritarismo en casa. El derecho interno importa menos y el derecho internacional también. Además, los acuerdos internacionales cada vez significan menos, lo que hace muy difícil mantener la seguridad y la cooperación internacionales, porque cada vez que hay un acuerdo con algún país, esos acuerdos realmente no significan gran cosa. Tomemos a los iraníes, por ejemplo. Tenían el JCPOA, el acuerdo nuclear. Los estadounidenses se retiraron. Los europeos castigaron a Irán. No hay ninguna lógica detrás de esto, salvo que se está apoyando a los estadounidenses. Lo mismo Ucrania. En 2004, se suponía que los europeos serían los garantes de este gobierno de unidad. Se retiraron. Se abandonó el acuerdo de Minsk. Ya parece que ningún acuerdo importa. ¿Cómo se puede? Quiero decir, la confianza en el derecho y los acuerdos internacionales es como un lubricante que hace posible la cooperación. De lo contrario, todo tiene que ser necesitas que todo esté disuadido, o necesitas que todo esté amenazado por el cañón de un arma, a menos que haya al menos algo de confianza en que la gente cumplirá sus acuerdos. Quiero decir, ¿cómo se puede tener hoy en día un acuerdo de paz si no se cree que la otra parte se toma nada de esto en serio? Que valga el papel en el que está escrito. Ahora tenemos titulares en los principales periódicos alemanes que dicen, no es el derecho internacional el que nos protegerá, sino Estados Unidos. En otras palabras, tenemos que aceptar todo lo que haga Estados Unidos. De lo contrario, no estaremos protegidos. Este es un cambio enorme para un continente que pasó por 2 guerras mundiales, de las cuales nació la Carta de las Naciones Unidas. Y ahora hemos llegado a un punto en el que ya no creemos en ella. Y eso es un peligro real. Ya no creemos en ella, al menos la clase política no lo hace. Nos dicen, tienes que ser más fuerte que los demás. La fuerza da la razón. Tienes que estar en la mesa, no en el menú, y cosas por el estilo. Es un argumento difícil de rebatir. Sí, es confrontacional, es retórica de guerra, y un día se cruzará una línea y entonces será demasiado tarde. El problema es que no sabemos dónde está esa línea. Bueno, es interesante ahora, sin embargo. Tenemos una vez más un caso práctico de cómo esto puede funcionar en detrimento de Europa, ya que ahora vemos a Estados Unidos reclamando Groenlandia. De repente, se oye a muchos líderes europeos empezar a preguntar, ¿dónde está la legalidad? ¿Cuál es la justificación? Y no saben qué hacer. Entonces los estadounidenses simplemente responden, bueno, lo necesitamos por nuestra seguridad, lo queremos. Un poco como con los venezolanos. Bueno, ya sabes, era un hombre malo, lo eliminaremos.
Es un caso muy interesante, Glenn. Ya sabes, durante los 6 meses que permanecí en el Parlamento hasta diciembre, los daneses tenían la presidencia de la Unión Europea. Y la señora Frederiksen fue allí y pronunció un discurso de odio de proporciones increíbles. Quiero decir, ni siquiera la señora Kallas habría podido decir algo así. Todo era odio. Si no lo hacemos, Rusia nos destruirá. Rusia vendrá a la guerra con nosotros. Tiene que darse cuenta, con toda su excitación, de que en realidad serán los Estados Unidos quienes se quedarán con una gran parte de Dinamarca. Al menos una, sobre la que Dinamarca tiene cierta reclamación. Y ni siquiera se plantea la pregunta. Verás, la estupidez de la clase política actual es que esta obsesión con Rusia está destruyendo todo lo demás. Ya no somos capaces de pensar racionalmente. Y quiero decir, por supuesto que no estoy a favor de que Estados Unidos se quede con Groenlandia, pero por otro lado, también siento esto. No sé qué pasa por su cabeza, si se da cuenta de los discursos que ha dado. Quiero decir, quizá debería enviárselos de nuevo para que los escuche otra vez y le pregunte si realmente piensa que sigue siendo así, eso que está diciendo ahí. Ya sabes, eso de que tenemos que levantar todas esas defensas contra Rusia, que supuestamente va a marchar sobre Dinamarca y Copenhague o lo que sea. Y sí, ahora es otra cosa. Vemos cómo tenemos una clase política en Europa completamente incapaz. Y lo vemos también con Merz y Macron ahora, con la coalición de los dispuestos. Nunca ocurrirá. Te lo digo, esto nunca ocurrirá. Pero hacen un gran escándalo con ello. Ya sabes, como si todavía controlaran el mundo, como si siguieran en el centro y todos los demás tuvieran que escucharlos. Es muy, muy triste, porque lo que realmente tenemos que hacer es encontrar nuestro lugar en un mundo que ha cambiado. No ha cambiado solo por la guerra en Ucrania, ha cambiado porque la tecnología ha avanzado, la producción se ha desplazado. Los BRICS son ahora más grandes que el G7. Tienen más tecnología nueva que Alemania y cosas por el estilo. Quiero decir, nuestra industria está desapareciendo. Tenemos que encontrar nuestro camino. Y lo que estamos haciendo ahora en realidad nos perjudica, porque seguimos atrapados en una mentalidad que quizá fuera correcta en la primera mitad del siglo XIX, pero no ahora, del siglo XX. Bueno, lo interesante con respecto a Ucrania es que, cuando los estadounidenses presionaban para ampliar la OTAN en 2008, los europeos sabían que eso acabaría en tragedia. Por eso fueron los europeos, entonces los alemanes y los franceses, quienes se opusieron. Pero el problema siguió adelante, y parte de la razón es que sabemos que tenemos a los estadounidenses detrás de nosotros como aliados. El problema para Europa es que, una vez que decides convertir a Rusia en tu enemigo y te enfrentas a ese poder enorme, te vuelves excesivamente dependiente de Estados Unidos. Y ahora, por supuesto, con esta dependencia, no hay nada que puedas hacer. Los estadounidenses podrían desembarcar un buque de guerra en Groenlandia mañana, plantar una bandera y decir que es suyo. Los europeos probablemente no harían nada. Quiero decir, podrían volar la infraestructura energética de Europa, y tú tenías que nadie dice nada. Todos siguieron adelante fingiendo que fueron los rusos. Quiero decir, después de un tiempo, con tanta deshonestidad, no debería sorprender que hayamos acabado donde estamos ahora. Sí, y empezamos todo esto diciendo que la OTAN debía hacerse más grande, que debíamos ampliarla. Y ahora cuando escuchamos a la señora Frederiksen, podríamos acabar esta guerra sin tener ninguna OTAN en absoluto. Esa es la ironía de nuestra política. Somos incapaces de ver las consecuencias, incapaces de ajustar nuestra política en consecuencia. Y creo que eso está mal. Si empezamos a hablar de Jack Bow, creo que la forma en que lo tratan es, él es un auténtico analista profesional. Puedo decirlo porque he estado en guerras durante 34 años y siempre le escuchaba. Quizá no estaba de acuerdo con todo, pero lo hacía de forma profesional. Y lo que le está ocurriendo es una de esas cosas que suceden ahora en el mundo occidental, nuestro declive.
Es un símbolo de nuestro declive político. La forma en que tratamos a alguien así es un signo del declive político de Occidente. Él va a ser uno de los perdedores. Todos vamos a ser los perdedores. Bueno, empezó con simples difamaciones, intentando arruinar la reputación de alguien. Luego pasó a la censura y después a la cancelación, despedir a la gente, quitarle sus trabajos. Pero ahora existen estas sanciones, por las que ni siquiera se permite a las personas comprar comida si no están de acuerdo con su gobierno. Es algo completamente absurdo. Pero quería preguntarte, de nuevo, quizá para terminar con una nota de esperanza, ya que estás liderando algunas de las iniciativas para revertir esta falta de legalidad que ahora se está apoderando de la Unión Europea, en el caso contra las sanciones al coronel Bowe y otros. ¿Hay algún motivo para el optimismo aquí? ¿Crees que esto llegará a alguna parte? Creo que siempre hay que mantener un cierto optimismo. De lo contrario, ya no harías nada, ¿verdad? Creo que podemos ver que algo está yendo mal y tendremos que luchar contra ello. Por supuesto, nuestra capacidad para hacerlo ahora es muy limitada. Por ejemplo, queríamos invitar a algunos de ellos al Parlamento Europeo, pero claro, no podemos. ¿Por qué no? Deberían ver lo que les han hecho a estas personas. Pero no es posible. Hemos intentado hacer muchas cosas en el Parlamento, pero nos han bloqueado. Aún así sigo adelante, porque tengo tantos nietos que siento una cierta responsabilidad por esto. Ahora tengo 77 años, y en realidad no tengo nada que perder. Así que si yo no puedo alzar la voz, ¿quién podría hacerlo? Quiero decir, si miras, por ejemplo, cuando organizamos peticiones o recogemos firmas en Alemania, como ahora contra las sanciones a determinadas personas, verás, si no me equivoco, que no hay ni un solo profesor en activo de una universidad que firme. Solo lo hacen los jubilados porque tienen miedo de perder su trabajo. Así son las cosas. Y siempre nos sorprende que solo haya gente mayor allí. Está claro y también en demasiado miedo. Si todavía tuviera un empleo en Alemania, probablemente también me lo pensaría 2 veces antes de firmar. Sí, hicieron una investigación en el Reino Unido, en la que descubrieron que los jóvenes académicos de las universidades eran muy cuidadosos con lo que decían, porque aún no están bien establecidos. Así que, si dicen algo que va en contra, digamos, del consenso, entonces su carrera se acaba. De alguna manera, tienes que esperar hasta tener plaza fija o estar jubilado. Pero esta es la nueva atmósfera de miedo e intimidación que ahora está apoderándose no solo del Parlamento de la UE, sino de muchos niveles de la sociedad. Así que sí, a veces siento que lo que se hizo a los rusos, no a Rusia, sino a los rusos, también desgarró parte del Estado de Derecho, porque solíamos tener este principio de que no aplicamos castigos colectivos. Pero todo eso ya se ha perdido. Quiero decir, empezó como una especie de justificación. Recuerdo a todos esos atletas, se decía que formaban parte de la máquina de guerra de Putin, porque ayudaban a dar una buena imagen de Rusia o algo así. Así que, si ganaban algo, veías la bandera rusa y escuchabas el himno. Y eso es lo que Putin quiere, nos decían. Así que de acuerdo, los atletas son parte de la máquina de guerra, nos decían. Bien, entonces ya no pueden participar. Y luego llegas a esto, que algo bastante en sí mismo, porque se supone que el deporte apela a algo en la naturaleza humana. Necesitamos competir entre nosotros. Nos gusta vestirnos con el atuendo rival y agitar nuestras banderas. El deporte es bonito. Sí, es una forma agradable de hacerlo de manera civilizada. Pero luego, por supuesto, tienes a los autores. De repente hay que sacar a Dostoyevsky de la biblioteca, lo cual no tiene ningún sentido. Con el tiempo, eso solo alimenta un odio puro hacia una nación y su cultura.
Y aunque se aplique este tipo de castigo colectivo, al final del día, uno también acaba perjudicándose a sí mismo. Ciertamente, estamos convencidos de que en Rusia no necesitan tanta propaganda. Solo tienen que mostrar lo que decimos sobre ellos, sobre lo que hacemos. Y entonces piensan, de acuerdo, todo lo que el Kremlin decía sobre Occidente es verdad. Todos nos odian. No odian a Putin, nos odian a nosotros. Y es tan estúpido todo lo que se ha hecho, incluso desde una perspectiva estratégica. Mira a los países africanos, asiáticos y latinoamericanos. Después de esto, Venezuela, por ejemplo, por supuesto que preferirán apoyar a Putin. Claro que sí. Piensan que, aunque no estén de acuerdo con lo que hace, al menos se enfrenta a ellos. Puede que no consideremos correcto lo que hace y, ya sabes, bla, bla, bla. Pero aún así, para nosotros es algo positivo, porque de algún modo reduce la influencia de la OTAN. Reduce ese uso deliberado de la fuerza militar para imponer una visión política a los demás. Sabes, hay una estadística que dice que entre 1992 y 2022, en 30 años, Estados Unidos intervino en otros países 251 veces. Y eso no viene de los chinos ni de los rusos, sino del propio Congreso de los Estados Unidos, creo. Es increíble. Así que tengo que decirlo además porque si no me acusan de usar propaganda rusa. No, en realidad es propaganda del Congreso de los Estados Unidos. Es terrible. No es terrible. Pero veo la cobertura mediática ahora. Incluso cuando Estados Unidos entra en Venezuela y hace este tipo de cosas, en completa violación del derecho internacional, la cobertura mediática tiende a centrarse en, oh, esto podría envalentonar a Rusia y China. Oh, mira cómo se beneficia Putin. Esto no tiene nada que ver con Rusia. Esto es Estados Unidos. Y aún así hay que desviar la atención hacia el otro lado. Es bastante espectacular de ver. Hay otros artículos que dicen que ahora Rusia está perdiendo porque uno de sus amigos más cercanos está siendo encarcelado y cosas por el estilo. Todo se ve desde este ángulo de que nosotros tenemos razón, hay una especie de autosuficiencia moral y que el otro lado está equivocado. Y por supuesto la autosuficiencia moral es el combustible de las guerras, quiero decir, eso está muy claro. Sabes, se nos acusa de ser comprensivos con Rusia. Y siempre les digo que el principio básico de toda diplomacia es respetar a los demás, escuchar a los demás e intentar entender lo que el otro quiere. Eso no significa que estés de acuerdo con ello. Entender no significa estar de acuerdo. Entender viene de usar el cerebro. En alemán, la palabra es similar. Entender, verstehen, viene de Verstand, al menos en alemán. Así que si me acusan de ser un Versteher, siempre digo que intento usar el cerebro. No siempre funciona, pero lo intento. Es el peor insulto. Esta palabra alemana, Pu, significa alguien que comprende a Putin. Por cierto modo, en realidad es una palabra muy positiva. Sabes, en el ejército me dijeron, he tenido mucho que ver con el ejército a lo largo de mi carrera, porque he hablado con ellos. Y allí aprendes que incluso un teniente, cuando está sentado y el otro está allí, tiene que intentar entender lo que el otro quiere. De lo contrario, no puede tomar las decisiones correctas. Así que tenemos que intentar comprender. Y no hay nada malo en eso. De hecho, es una condición previa para cualquier negociación de paz. Intentar entender qué quiere la otra parte, por qué lo quiere, cómo nos ve y así sucesivamente. Y por supuesto, eso vale para ambos lados. Pero hoy en día no hablamos con los rusos. Y al final, como no hablamos con ellos, creo que los grandes perdedores van a ser los ucranianos, porque son ellos los que están pagando la guerra con su sangre. Bueno, esta ha sido una de mis mayores preocupaciones. El hecho de que, para empezar, la UE no haga diplomacia con Rusia, pero también que no podamos hablar con los rusos. No se nos permite ni siquiera, bueno, va más allá de eso, ni siquiera se nos permite entenderlos. Si intentas entenderlos haciendo análisis y evaluando cuáles son sus preocupaciones de seguridad o cómo podríamos generarles inquietudes, ese es exactamente el problema de Glenn Deason. Sí, exactamente. Tampoco se nos permite hacer eso. Entonces, de hecho, te sancionan.
Quiero decir, ¿qué hizo él? No fue al Kremlin, no trabajó con nadie, vive en Bruselas. He lives in Brussels. And he didn't have the guts to go out and say, No tuvo el valor de salir y decir, Jack, en esto te equivocas. Sabes, esto es como aquello. ¿Qué debería hacerse en una democracia? No, le sancionamos a él y a cualquiera que le hable. Muy difícil. Bien, deseo mantener el ánimo. Sí. Sí, gracias. Espero que las cosas salgan bien, pero solo quería decir que, Jack, no se pueden entender ambas cosas si no vemos el panorama completo. Cómo nos volvemos ilegales en el derecho internacional y en el derecho nacional, cómo dependemos cada vez más de la fuerza, imponiendo nuestras opiniones a los demás. Creo que hay un cambio total en todo, que me parece muy malo para Europa, muy malo para Estados Unidos. Y creo que tenemos que cambiarlo si queremos conservar nuestra dignidad, si queremos mantener nuestra prosperidad, si queremos paz para el futuro. Y Bo es solo una pequeña parte de todo esto. Bo is one little thing in it all. Bueno, siempre he pensado que si hubiéramos respetado el derecho internacional y no hubiéramos derrocado al gobierno en Ucrania, nada de esto habría ocurrido. Pero ahora no estoy seguro ni siquiera de poder decirlo en voz alta, por si también me están vigilando. En fin, quería darte las gracias por el trabajo que haces. Muchas gracias por invitarme y por intentar que el coronel Jack Bo tenga un juicio justo y los demás también. And the others, we want to use this case to ¿Quieres utilizar este caso también para los demás? Nosotros como parlamentarios somos responsables de todo el sistema. No se trata solo de una persona. Es muy importante entenderlo. Queremos que estas personas tengan justicia. Si han hecho algo mal, deben ir a los tribunales, lo que sea, pero no así. Eso es importante. like this. That's important. Sí, pero me preocupa más porque si pueden hacerle esto a alguien como el coronel Bo, entonces pueden hacérselo a cualquiera, básicamente. A ti y a Niels, por supuesto. Estamos muy cerca de eso, ¿no? Bueno, gracias de nuevo. De acuerdo, muchas gracias. Adiós. Okay, thank you very much. Bye-bye.